Capítulo 5. La decisión final. El frío de la madrugada cortaba como cuchillas de hielo, infiltrándose en los huesos de los sobrevivientes y obligándolos a encogerse en sus refugios improvisados. El silencio de la selva, pesado e inquietante, parecía tener un peso propio. Cada respiración, cada movimiento, cargaba con una tensión, como si los árboles a su alrededor no solo los observasen, sino que supieran algo profundo e inconfesable sobre cada uno de ellos. La oscuridad de la noche parecía más densa de lo que debería, y con la primera luz del día, la selva parecía desafiarlos a seguir adelante. Marcos sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también un peso más profundo, algo que venía desde adentro. El frío no era solo físico. A cada segundo, recordaba decisiones del pasado que ahora parecían reflejarse en ese momento, como ecos. Había algo más en esa selva, algo más allá de la lucha por sobrevivir, algo que sabía que no podría evitar por mucho tiempo. Sus ojos estaban cansados, como si la misma selva estuviera susurrándole secretos que no quería escuchar. Necesitamos hablar, dijo, con una voz áspera que intentó mantener firme, pero que traicionaba la lucha interna. Tenemos dos opciones: nos quedamos aquí y tratamos de resistir hasta que llegue el rescate, o seguimos el río e intentamos encontrar una salida por nosotros mismos. Sabía que su decisión afectaría al grupo de manera irreversible, pero también sabía que no era la primera vez que tomaba decisiones que alteraban destinos. El peso del mando nunca fue fácil, pero ese momento parecía cargado de algo más. Laura, la médica, lo miró con los ojos cansados, como si ya supiera la elección que él haría. El cansancio no estaba solo en su cuerpo, sino en su alma. Algo más pesaba sobre ella, algo que intentaba esconder. Cada día que estamos aquí, más personas se enferman o se lastiman. Este lugar nos está matando poco a poco. No tenemos tiempo para esperar. Hablaba con una certeza que parecía venir de una comprensión más profunda, como si finalmente estuviera admitiendo para sí misma que estaba dispuesta a huir de algo, no solo de la selva, sino de una vida que la perseguía. Renata sostenía el radio, el hilo de comunicación con el mundo exterior, como si fuera lo único que aún la anclara a la realidad. Pero, mientras hablaba, Marcos notó una tensión en su gesto, como si intentara convencer a alguien, incluso a sí misma. Sé que tenemos oportunidades de captar una señal, murmuró, casi como si repitiera una frase que ya había dicho muchas veces en momentos anteriores de su vida. Pude escuchar una voz ayer: si tenemos un poco más de tiempo, pero sabía que el tiempo se agotaba, como si el pasado, que tanto quería enterrar, estuviera tocando a su puerta nuevamente. Carlos, que había pasado la noche explorando los alrededores, se acercó con una expresión tensa. La sombra que cargaba en su mirada parecía expandirse. Ese sonido, las huellas y marcas que encontré. Algo nos está observando, dijo, con una voz baja, pero visiblemente perturbada. No parecía estar solo hablando sobre la selva. Hablaba de algo más, algo que lo rondaba desde el momento en que pisó esa tierra. No sé qué es, pero tenemos que salir de aquí. El miedo en su voz no era solo por lo desconocido. Era miedo a enfrentarse a las consecuencias de algo que había intentado escapar desesperadamente. Marcos respiró hondo, la decisión pesando sobre él más que cualquier otra cosa. Miró a cada uno de los demás, dándose cuenta de lo que quizás no quería admitir: todos cargaban algo, un peso invisible que los mantenía atados a ese lugar, como si todos fueran cómplices de un destino compartido. Las decisiones del pasado se estaban convirtiendo en los fantasmas que lo seguían en ese momento. Después de una breve votación, la decisión fue tomada. La partida era inminente. El grupo dejaría el campamento, pero todos sabían que no habría retorno. Tomaron lo que pudieron cargar y, con pasos vacilantes, comenzaron a caminar. La selva los envolvía como un abrazo apretado, un laberinto que parecía cerrarse a medida que avanzaban. Cada paso era más difícil que el anterior, no solo por la vegetación densa, sino por la sensación de que algo los observaba, esperando. El silencio a su alrededor era casi ensordecedor, y el único sonido que podían escuchar era el de su propia respiración, pesada y tensa. Pasaron horas, pero no parecía haber fin para la caminata.
El agotamiento comenzó a invadir sus cuerpos y al mismo tiempo, una creciente tensión invadió el ambiente. Renata, una vez más, ajustó el radio. La estática respondió, rompiendo el silencio que se formaba a su alrededor. Se detuvo, con los dedos temblando mientras presionaba el botón, como si eso fuera su última esperanza de contacto con el mundo. «Por favor, alguien nos oye», susurró, el miedo evidente en su voz. La respuesta vino no como una voz clara, sino como un susurro perdido en medio de la estática. «Ustedes no están solos». La frase fue interrumpida, pero el mensaje fue suficiente para hacer estremecer al grupo. Cada uno de ellos sabía que eso no era solo un mensaje del radio. Era algo más, algo que venía del pasado de cada uno. No estaban solos, y quizás nunca lo estuvieron. La sensación de ser observados aumentó, y Carlos comenzó a acelerar el paso, mirando hacia atrás repetidamente, como si algo lo estuviera cazando. Era como si se hubiera convertido en una presa, no solo de la selva, sino de algo más oscuro, algo que lo perseguía desde siempre. Las marcas que había encontrado anteriormente en el suelo ahora parecían formar un camino marcado para él. No huía solo de una criatura, huía de su propio reflejo, algo que siempre había ignorado, pero que ahora no podía evitar. Cuando el sol comenzó a ponerse, el grupo montó un campamento improvisado, la lucha contra la oscuridad ahora más simbólica que física. El fuego que encendieron parecía no dar suficiente calor, como si algo allí estuviera absorbiendo la energía de la llama. El miedo flotaba como una niebla sobre el grupo, y cada uno, en silencio, parecía cargar con un peso que no podía ser visto, pero que estaba allí, palpitando entre ellos. Entonces, el crujido. Un sonido claro y nítido en las sombras. La reacción fue inmediata, pero el grupo sabía que ya no estaban en control de la situación. Cada uno cargaba con un pasado que ya no podía ser escondido, pero que ahora salía a la luz. Renata, aún sosteniendo el radio, dio un paso hacia atrás, como si el gesto pudiera protegerla de algo invisible. Carlos, con el rostro marcado por la tensión, apretó una estaca improvisada en sus manos, como si fuera la única cosa capaz de apartar la amenaza que sentía. Y entonces, apareció el par de ojos en la oscuridad. Brillando en un tono amarillento, inmensos e inmóviles, observándolos con una calma aterradora. Como si supieran todo lo que cada uno había hecho. Como si supieran lo que cada uno cargaba en su corazón. Laura, la más tranquila hasta ese momento, agarró el brazo de Marcos, susurrando con una mirada de desesperación: «Corran». El grupo se levantó y corrió, sin dirección, solo moviéndose por instinto. Cada rama rota, cada hoja que rozaba sus cuerpos parecía un grito de advertencia proveniente de un lugar mucho más profundo. El sonido de pasos pesados los perseguía, como una marca, una caza lenta. Cada uno sabía que no huían solo de una criatura, huían de las consecuencias de sus propios pasados. Algo que, de alguna manera, habían invocado. Cuando finalmente alcanzaron el claro, el silencio volvió, pero el miedo nunca se fue. Marcos miró alrededor, pero no podía librarse de la sensación de que estaban rodeados por algo que conocía sus secretos. Algo que los había seguido hasta allí, a ese lugar, a ese momento. La selva parecía estar llena de las sombras de sus pasados. De repente, la voz volvió. Baja, ronca, pero clara. Ecoando de todos los lados, como si estuviera en todos los puntos a su alrededor. Ustedes invadieron. Ahora, no hay vuelta atrás. Cada palabra parecía un veredicto. Y, en el fondo, Marcos lo supo. Habían sido llamados a ese lugar, no por azar. La selva no era solo un lugar hostil. Era una prisión, hecha para atraparlos, no solo físicamente, sino por las cadenas invisibles de sus propios pasados. Continúa en capítulo 6. El último susurro.